Gracias a la vida me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida. Todas y todos, hoy nos reunimos para presentar el Instituto Profesor Enrique Manson. Agradecemos a la Universidad de General Sarmiento por brindarnos esta instalación, en especial a la licenciada Carolina Dopazo. También se hicieron presente. Bien, agradecemos a algunas autoridades presentes que nos están acompañando en este evento.
al secretario de Educación de José C. Paz, profesor Mario Martínez, secretario gremial de SUTEBA, Carlos Alcaraz, inspectores de José C. Paz, adhesión de Soles del Noroeste, Lile Spakovsky, Verónica Yanra y Gustavo Copes, Vallejo Gustavo, Martín Pastrón, ¿sí? También de Udocua, José C. Paz, Jorge Urquiza. También contamos con la presencia del presidente del Consejo Escolar de Malvina, Alejandro Perrone, Carlos Fernández de la Néstor Kirchner de Malvina, Nacional, perdón, ¿sí? La jefa distrital, la profesora Gabriela Spinelli. Contamos con la presencia del director del SADE, Carlos Cabrera, con Fernanda Arévalo de SUTEBA San Miguel, ¿sí? Patricia Sandes del Frente Renovador, Carlos Grandes, director provincial de Educación Permanente, y Rubén Ahumada, vicepresidente de el OSEBA. Seguramente hay gente que por ahí no está anotada o nos faltó, pero agradecemos su presencia. El Instituto Profesor Enrique Manson es un espacio académico que se dedicará a la investigación y estudio de la historia para la formación política. Invitamos a todos a ponerse de pie para entonar las estrofas del himno nacional, compuestas los versos por Vicente López y Planes y música de Blas Parera. Al gran pueblo argentino, salud.
inaugural de este proyecto, debemos remontarnos a unos casi 30 años atrás. Años de estudiantes, años de juventud entusiasta y un profesor, Juan Carlos Cantoni. Quien nos insistía que nuestro lugar de militancia debía ser el estudio y análisis de la historia, para que luego esos estudios, esos análisis, ese pensamiento sea difundido. Después realizamos otros estudios y otras experiencias de militancia, pero siempre nos volvíamos a encontrar con recorridos que nos llevaban a la antigua propuesta. Invitamos a pasar al frente a los compañeros integrantes de este proyecto: Alfaro Omar, Alfieri Juan, Almaraz Roberto, Domínguez Rogelio, Ferriño Gloria, Gómez Omar, Gordillo Gustavo, Erner Alberto, Marcos Manuel, Migueles Julia, Otone Jorge, Parada Mónica, Peña Ayala Matías, Portillo Miguel, Robles Andrea, Sayus Alfredo, Yamra y Verónica, Scotti Fabián, Villanueva Luis. Bueno, la señora Lisa Spakowski hará entrega de un presente. Bueno, esto es algo personal, es de mi biblioteca personal, regalo de Lorenzo Pepe, el gran compañero. Fui muy amiga de Lorenzo porque trabajé con ellos y bueno, colaboré en la formación de las maestras jardineras, de las madres cuidadoras, desde hace muchos años y por mucho tiempo. Así que Lorenzo para un cumpleaños me hizo este regalo y bueno, cuando Omar me contó la idea de este instituto, me pareció que en mejores manos era imposible que esté estos tomos. A ver. Con sincero afecto y abrazo peronista, comparto con ustedes estas obras tan queridas porque estoy convencida que los estudiantes del Instituto Enrique Manso las aprovecharán con entusiasmo. Felicito a todos les que trabajaron para que este proyecto sea una realidad en pos de los estudios de la historia y la formación política. Sinceramente, Elisa Spakowski. En aquellos años formativos también nos encontrábamos con otro profesor, pero que además era un vecino de San Miguel, el profesor Enrique Manson, maestro de toda una generación de profesores de historia y de docentes en general, reconocido por el Honorable Consejo Deliberante como vecino ilustre de nuestro distrito el 28 de noviembre de 2018. Por su trabajo docente, por su trabajo como historiador, por su militancia, es que hoy rendimos este pequeño homenaje de encabezar nuestro proyecto con su nombre. Las profesoras María Elena Cabrera y Gabriela Spinelli nos dirán unas palabras. Te voy a dejar a Gaby primero porque es autoridad mía. Vamos con
Bueno, doña Mari, entre las dos. Bueno, en principio agradecer a los compañeras y compañeros de este espacio la oportunidad de dar unas palabras en relación a la figura de Enrique, ¿no? La figura de Enrique que hoy es la convocante en este espacio, precisamente porque en esa figura sintetiza la vocación por la historia y la enseñanza de la historia y la formación política, ¿no? Para quienes tuvimos el grato honor de haber sido con Mari y con muchos y muchas de los que están acá presentes, sus estudiantes, sus alumnos, el amor por la historia, el compromiso político, era parte de esa enseñanza y de esa didáctica con la que nos formamos. Y hoy, ¿no?, la responsabilidad de asumir en este espacio que se forma la reflexión política que tanto este presente nos demanda, creando espacios de formación para jóvenes. Bueno, es todo un desafío, compañeros y compañeras. Celebramos por la figura de Enrique, celebramos por quienes lo quisimos, lo admiramos, pero también celebramos porque este espacio y este tiempo requiere de estos espacios de formación para nuestros jóvenes, siempre desde un campo nacional y popular, y esa va a ser la mejor manera de rendirle homenaje. Muchas gracias. Bueno, buenos días compañeros, compañeras, compañeres. Realmente es un honor este espacio que nos brinda este instituto que lleva nada menos que el nombre de nuestro queridísimo Enrique Manson. Enrique fue a lo largo de su vida la síntesis de la importancia que adquiere la enseñanza de la historia con calidad desde una mirada nacional, popular, fortaleciendo la identidad de la patria, de la Argentina, y la formación política. Enrique fue la síntesis públicamente de estas dos bases centrales para el desarrollo de aquello que aprendimos junto a él y junto a nuestro queridísimo Juan Carlos Cantoni, que hoy no solamente nos acompaña, sino que prestigia este encuentro. Yo voy a pedir para él y para Enrique un muy fuerte aplauso, porque los queremos. Y porque aquellas cosas buenas que hemos podido lograr en el campo de la enseñanza de la historia y de la militancia política, se las debemos fundamentalmente a ellos. Hoy no está con nosotros, pero Leandro Pastor también tiene una impronta muy fuerte en cada uno y cada una de nosotros. Siempre recuerdo el primer día de clase, cuando conocí a Enrique en el profesorado. Estoy hablando de la prehistoria para los más jóvenes, estoy hablando del año 79. Cuando en la primera clase, en el primer encuentro, Enrique nos preguntó ¿para qué servía la historia? Aparecieron respuestas muy diversas, algunas muy asociadas a la museología, ¿no? Me acerco al pasado porque me gusta coleccionar, porque me gusta saber del pasado. Y con su tarea, Enrique nos construyó una definición distinta. La historia sirve para entender el presente y para actuar en el presente. Y a partir de ese momento, de ese encuentro allá por el año 79, en plena dictadura militar, con profesores valientes que se atrevían a dar clase de historia desde una mirada nacional y popular y a no ocultar que somos peronistas, ¿sí? Y esto para nosotros resultó fundamental en nuestra formación, porque aprendimos, entre tantas otras cosas, que no solamente la historia nos sirve para explicar el presente, sino también para poder cambiarlo, para poder transformarlo para la construcción definitiva de una sociedad justa en la que la soberanía prevalezca por sobre otros intereses mediocres que reaparecen cotidianamente.
nos enseñó también que la posibilidad de encontrarnos con los demás siempre se da a partir de la afectividad y de la honestidad. Hace pocos días, cuando se celebraba el Día del Padre, tuve la oportunidad de comunicarme con Carmen Manson, con la hija de Enrique. Agradezco también a Pepe que esté presente hoy. Y ella recordaba un diálogo que San Martín había tenido con Guido. Y le preguntaba San Martín le decía, que en un hecho determinado, no lo teníamos muy presente, él empeñaba su palabra. Guido le preguntaba su palabra de honor y San Martín le contestó, ¿acaso existe otra? Carmen lo recordaba como el cuento que papá les contaba cuando eran chicos, ¿sí? Es decir, la impronta de Enrique estaba asignada en su familia y en nosotros. Honestidad, compromiso, militancia, la vida tiene sentido en función de los demás. Y en estos momentos en los que los discursos de odio se están acentuando, no solamente en el ámbito nacional, sino también a nivel mundial, creo que es tiempo de que recordemos esto. Recordar que la acción política tiene un sentido, y ese sentido es la construcción del bienestar de la patria, de los compañeros, de las compañeras y de todos los argentinos y las argentinas. Y que la verdadera democracia es aquella en la que el gobierno hace lo que el pueblo quiere. Y lo que el pueblo quiere, en definitiva, es una sociedad más justa. Creo que con la impronta de Enrique, de Juan Carlos, de todos los que contribuyeron a nuestra formación como personas, lo que les deseamos a este espacio, del que ya nos sentimos parte, Omar, muchas gracias, es el mayor de los éxitos. Y el mayor de los éxitos está siempre en continuar la lucha. Muchas gracias, compañeros. El profesor Rogelio Domínguez hará entrega de un presente a la familia del profesor Enrique Manson. Bueno, hacemos entrega de este presente y todos los que componemos y competimos con la tarea de armar este instituto, conocen el buen resultado. Muchas gracias. Corriendo los últimos meses del año 2021 y los primeros del 2022, compañeras y compañeros docentes, algunos de aquella antigua época y otros con los que nos conocimos y con los que empatizamos en los últimos años, todas y todos docentes de los distintos niveles del sistema educativo, todas y todos militantes de las aulas desde una perspectiva de justicia social y justicia pedagógica. Después de largos y algunos improvisados encuentros con mucho café, muchos bueyes perdidos y miles de charlas acumuladas, decidimos comenzar a delinear este viejo anhelo, un proyecto local regional abocado al análisis y estudios de historia, pensados y propuestos como instrumentos de formación política. Este instituto se inaugurará con la presidencia honoraria por un año de dos compañeros docentes y militantes fallecidos recientemente, el licenciado Sergio Llanos y el profesor Enrique Pólvora. El profesor Juan Alfieri le entregará un presente a la familia de Sergio Llanos. Por su militancia
política y pedagógica. La señora. Ahí está la señora. El profesor Omar Alfaro hará entrega de un presente a la familia del profesor Enrique Pólvora. Voy a hablar con el profe. Gracias. Les agradezco que hayan pensado en él Quique era una persona común, haciendo cosas extraordinarias como ustedes. Gracias. Sergio Llanos y Quique Pólvora, presentes ahora y siempre. Hacemos un minuto de silencio. Nos ponemos en pie. Bueno, ahora van a comenzar las exposiciones. Bueno, la historia no es lo que ocurrió en el pasado, sino que empezó antes, pero sigue vivo hoy. Nos interesa el presente y el futuro, y por eso buscamos respuestas en el ayer. No somos objetivos, porque no nos resulta indiferente ese pasado al que indagamos desde nuestra subjetividad. Claro que ser subjetivo no significa falsear los resultados de la búsqueda. La historia es necesariamente subjetiva porque es producto de una vida, de una formación de ideas, de sentimientos, y todo eso se traduce en lo que también era sentido, algo que empezó antes, y al hacer historia hacemos política. Palabras de Enrique Manson en su libro Te la hago corta. A continuación, la profesora Miguel Esculia expondrá la fundamentación del Instituto Profesor Enrique Manson. Hola, hola. Bueno, buen día, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Bueno, para mí es un enorme placer, una inmensa alegría, después de varios encuentros, de varios choripanes y agua, encontrarnos hoy para dar inicio a este Instituto de Formación Política, este Instituto de Investigación y Estudio de la Historia, ¿no? Y retomo las palabras de las compañeras que hablaron anteriormente. Qué importante que es poder conocer nuestra historia, de dónde venimos, para poder entender el presente y poder diagramar un futuro tan necesario y que nos encuentre a todos juntos para poder pensar juntos en la militancia y en la formación política en estos tiempos. Necesitamos reconocernos en nuestro pasado para poder construir y fortalecernos y fortalecerse. Cada espacio, cada compañero y compañera que está en el territorio militando
Yo creo que es momento de poder repensarnos, de poder juntarnos y formarnos para poder salir con mejores herramientas. Como le decía, luego de largas charlas y pensando qué era lo que queríamos formar, qué era lo que queríamos crear, todos teníamos la idea de que tenía que ser un instituto, pero un instituto ¿para qué? ¿Sí? Ahí coincidimos plenamente de que teníamos que posicionarnos desde un lugar militante, un instituto en donde el principal fundamento sea esta decisión de ser un acto militante en cada una de las intervenciones y acciones que llevemos adelante. Como dijo la compañera Gloria, todos somos en el instituto militantes del aula, yo diría también militantes del territorio. Yo vengo de una trayectoria docente que pasé por el grado, pasé por una vicedirección, soy directora titular, soy trabajadora social, estoy en cargo de supervisión y yo creo, y ustedes también y todos los que formamos parte del instituto, que hay que militar desde las aulas pero también desde el territorio, y para militar en el territorio debemos formarnos, y más en este contexto de pandemia, en donde necesitamos otras herramientas para salir a militar, y en ese sentido es que los queremos invitar a que nos acompañen, que seguramente nosotros tenemos mucho que aprender de ustedes y ustedes seguramente de nosotros, de lo mucho que nos fuimos formando. Yo no soy profesora de historia, pero tengo un gran equipo de profesores de historia que nos acompañan y que aprendo mucho de ellos todos los días. La idea es poder capitalizar las producciones de los compañeros. Todos están escribiendo algo, todos escribimos algo en algún momento. La idea es poner a disposición de ustedes todas esas producciones y llevarlo al campo, llevarlo al territorio, enriquecer las prácticas, y ahí vamos a estar acompañándolos. Aquel compañero o compañera que nos pide que nos acerquemos, que necesitan una capacitación, un taller en su espacio militante, ahí vamos a estar. El instituto va a ser un lugar flexible, un lugar que va a estar en las calles, en el territorio, y es ahí donde nos tienen que buscar y es ahí donde vamos a estar, porque la construcción es una construcción colectiva, no es nuestra, no es del instituto, es para ustedes. Queremos dejar en claro que vamos a trabajar sobre dos ejes y los voy a leer porque no me quiero olvidar. La primera es fortalecer a todos aquellos que se abocan también como un acto militante al estudio, análisis y producción de contenido sociopolítico, con el objeto de dar más y mejores argumentos para el trabajo militante en el territorio. Y el segundo es poder aportar en algunos aspectos a la mejora del sistema político de nuestro distrito y de la región. Nosotros sabemos y conocemos que en nuestro distrito, en nuestra región, hay grandes líderes políticos, grandes compañeros militantes que están trabajando arduamente, y es ahí donde queremos apoyar y acompañar, fortalecerlos, formarlos, y en ese ida y vuelta seguramente nosotros también vamos a salir fortalecidos. Quería leerles algún punteo que fuimos pensando con las distintas miradas que serán nuestros vectores de trabajo. Desde un estricto espíritu democrático se busca que todos y todas puedan experimentar relaciones de igualdad, de libertad y de justicia, construir una relación de comunidad que contribuya a la organización para el cuidado del bien común y el ejercicio del buen vivir en clave democrática. Democraticemos los espacios de encuentro que estén abiertas a la comunidad, articulemos, pongamos en práctica todo eso que ustedes saben como militantes. Tenemos que salir a las calles, tenemos que poder formarnos para poder empoderarnos y dar respuestas a esta sociedad tan dinámica que nos necesita juntos y unidos.
Se propone optimizar los esfuerzos, procurar recursos y desarrollar capacidades de autogestión institucional para garantizar la formación política como el principal derecho. Se propone establecer posicionamiento frente a disputas sociales y políticas de las coyunturas históricas emergentes, elaborar sus análisis y poner en valor las prácticas culturales de los sujetos históricamente postergados. Y desde el trabajo y la producción institucional que se divulgará, nos reconoceremos con una mirada plena sobre las diversidades, sobre todo aquellas que tiendan a generar y ampliar derechos. Institucionalmente, la propuesta se inscribe en un proyecto de desarrollo con una mirada de igualdad a escala local, regional y provincial, y también, ¿por qué no, nacional, fortaleciendo la identidad general? Nosotros los invitamos a formar parte de este proyecto institucional, y como todo proyecto institucional es una construcción colectiva y colaborativa. Así que yo les agradezco que estén hoy acá. Acompáñennos en este espacio de formación para transformar la política. Muchísimas gracias y les paso con el profesor Omar Alfaro. Ignoran que la multitud no odia, odian las minorías, porque conquistar derechos provoca alegría, mientras perder privilegios provoca rencor. Arturo Jaureche, pensador del campo popular. Seguidamente, el profesor Omar Alfaro expondrá el marco académico del proyecto. No van a creer, pero me dio calor. Me dio calor. Bueno, agradecer la presencia de tantos. No nos queremos cansar de agradecer, porque si partimos con el agradecimiento en este primer momento, en este primer instante, creo que va a ser más sencillo invitarlos a que se puedan sumar, aportar, criticar. Nos quedó chico el garage, dijo Rogelio, porque la idea era hacerlo en un garage, juntamos 10 personas. Nos quedó chico el garage, por suerte, así que agradecemos a la universidad también. Ustedes no van a creer, pero ya el sábado pasado había gente haciendo cola en la puerta. Allá están los compañeros que vinieron el sábado pasado, así que gracias a los compañeros allá de Malvinas. Bueno, primero voy a hablar un poco del marco jurídico que nos pretendemos dar. Vamos a organizar el instituto en el formato de una ONG. No tenemos espacio físico puntual, concreto, hoy para empezar a funcionar, por eso la presentación la estamos haciendo en este espacio que nos cedieron. En muchas reuniones, ustedes saben, se hacen, nos juntamos en un café, algo así, pero por ejemplo el doctor Roberto Almaraz nos ofreció, hasta que podamos instalarnos en una oficina, su espacio de oficina para poder funcionar en algunas reuniones. Y después, todo lo que busquemos generar es hacia el territorio. Damos vuelta la media, damos vuelta la institución. Nos juntamos para producir, pero hay que volcarlo en el territorio. La pregunta que subsistía esto desde que comenzamos a caminar era: ¿ustedes a qué agrupación pertenecen? Mirá, te enumero, cada uno pertenece a un espacio político distinto. Por eso aclaramos, esto es un espacio académico que nos debemos, que no existe como instrumento en el territorio, y lo queremos aportar. Vamos a hacer circular después unas planillitas para aquellos que quieran asociarse al instituto, lo puedan hacer con sus datos personales. Después vamos a tener una cuota societaria que será de 500 pesos, porque necesitamos poder financiar de alguna manera el trabajo territorial que pretendemos hacer. Y bueno, eso sería más o menos el formato jurídico, legal, en donde vamos a inscribir a nuestro instituto.
Quería hablar un poco del marco académico, pero me ha resultado muy movilizante este primer momento del encuentro con la presencia del hijo de Enrique Manson, con la presencia de Debbie, la esposa de Sergio Llanos, con la presencia de la familia acá, de nuestro querido Quique Pólvora, que me está costando, por eso a lo mejor entré como en calor. Pero que nos propongamos llevar adelante un espacio de producción intelectual no quiere decir que lo emocional no nos siga manteniendo vivos, sacudiendo, movilizando. En estos años de pandemia que hemos atravesado, hemos perdido muchos compañeros, hemos perdido muchos familiares, hemos visto sacudido todo el país. Y sin embargo, en ese contexto, muchos compañeros aprendimos a desarrollarnos desde esto, lo que sabemos hacer, estudiar y buscar comunicar, medio a los tumbos, porque primero fue empezar a dar clases por Zoom y después empezar a comunicarnos. Che, ¿sabés que aprendí a manejar el Zoom? ¿Por qué no nos visitamos por Zoom? Hicimos un reconocimiento, no recuerdo la fecha, pero fue en el 2020, al profesor Enrique Manson, pero también al mismo ritmo, muchos compañeros comenzaron a producir más contenidos, más publicaciones. Recién estaba por acá Carlos Cabrera, que en los primeros 4 meses de pandemia se escribió 2 libros, estaba enchufadísimo, hubo mucha producción. Y ese tipo de producciones son las que me parece que hoy nos invitan, no solamente a hacer producciones, sino todo el sacudón que hemos sufrido como sociedad, no solamente local, sino a nivel internacional, nos ha movilizado para aquellos que trabajamos las ciencias sociales, nos empecemos a repreguntar y a reformular cuestiones. Hay categorías de análisis, categorías conceptuales que las hemos tenido que revisar, redefinir, actualizar y algunas hasta crear. Porque como la historia es dinámica y a veces uno piensa que la historia fue algo que pasó y es algo que nos pasa en realidad. Entonces, la mirada no la podemos correr de ahí. Tengo muy presente porque no veo mi machete, sino. Entonces, movilizarnos en torno a esto desde la virtualidad generó también la posibilidad de que cuando nos pudimos volver a encontrar, nos pudimos empezar a convocar para experiencias como esta. Cuando hicimos el reconocimiento por Zoom al profesor Enrique Manson, yo me acordaba de una clase, lo que él dijo en una clase. Él estaba explicando, estábamos en el contexto del segundo periodo de Rosa, ¿de qué otra cosa vamos a hablar en la historia? ¿No? Por supuesto. La batalla de la vuelta obligada. Y él nos explicaba la teoría de William Pitt, esto de que los estados no tienen principios, tienen intereses, ¿no? Y continuó la clase, a mí me quedó grabada. Y siempre los profesores podemos tener algo que inconscientemente transmitimos y resulta movilizador. Hubo una clase en que el profesor Juan Carlos Cantoni, y había algunos compañeros, no vamos a decir que eran trojos, pero no eran peronistas, buscaban chicaneros, eran los principios de los 90. Y en ese contexto lo buscaban apurar al profe Cantoni a ver dónde había que militar. Y él dijo, muchachos, es sencillo. Ustedes tienen que militar en la historia. Ustedes se están formando para esto, tienen que producir contenido histórico, tienen que buscar difundirlo. Ese es el lugar de militancia. Perdón, profesor, por haber demorado tanto tiempo. Perdón, profesor. Pero acá estamos. Iba a leer una partecita, pero creo que queda claro que nuestro trabajo va a tener que ver con promover la conciencia histórica, política, el bien social. Creo que está más que claro eso. Sí es imprescindible ver y resaltar bien el marco teórico de la historia en el cual nos vamos a
a resguardar, nos vamos a amparar, nos vamos a refugiar. Y eso tiene que ver con el estudio, el abordaje de la historia, la difusión de la historia desde el revisionismo histórico, con la línea San Martín, Rosas, Perón. Pero esa línea histórica la pretendemos trabajar también y trasladarla en una línea de tiempo presente, es decir, sería San Martín, Rosas, Perón, Néstor y Cristina. Nos estamos aplaudiendo entre nosotros y es lo mejor que nos puede pasar también, la línea política y social desde donde vamos a proyectar el instituto tiene que ver también con algo que debemos conseguir y que es el pensamiento nacional, popular, democrático, feminista e inclusivo. Ahí también nos tenemos que aplaudir porque la arena política hoy critica estas posturas. Sobre todo, porque siempre éramos nacional, popular, después Cristina nos enseñó que éramos democráticos, y después la lucha y la participación de las mujeres nos hizo deconstruirnos. Muchos estamos en proceso de eso. Allá veo a mi hija que me mira con el proceso de deconstrucción. Y el otro día, mientras invitaba a la profesora, allá nuestra secretaria de SUTEBA, yo le comentaba esto y ella se sumó en esto. Nacional, popular, democrático, feminista, y ella agregó, y yo estaba a la expectativa, e inclusivo. Porque no se puede pensar un ejercicio docente, un ejercicio en donde el principal receptor de lo que vamos a producir sean las grandes minorías principalmente favorecidas, si no los entendemos en clave de inclusión. La inclusión tiene que ser el punto estratégico para llegar. Así que, bueno, ahí sería. ¿Cómo vamos a proponernos nuestro objeto de estudio? Bien. Hay un historiador que está entre mis favoritos, y como es muy mi favorito, no me pregunto si es peronista, porque tengo por ahí algún lado, pero es del campo nacional y popular seguro, que es el profesor Raúl Fratkin, y hay un libro de él publicado por esta universidad, General Sarmiento, se llama ¿Y el pueblo dónde está? Y el libro trata justamente de todo el proceso de la independencia, al principio del siglo XIX. Nosotros buscamos rescatar esta pregunta, ¿y el pueblo dónde está? Y más allá de que vamos a trabajar otros periodos históricos, nos interesa sobremanera poder centrarnos, focalizarnos en estos últimos 40 años de vida histórica que tenemos como país, ¿no? Es decir, como punto de inflexión a reconocer 1983 con la vuelta a la democracia. El segundo hito que queremos reconocer es el año 2001 con el estallido social. El tercer hito que nos proponemos es los festejos en el 2010 del bicentenario, porque fuimos felices, lo jodamos. Y, por supuesto, este contexto presente de pandemia que parece que se va, o vienen otras pandemias, o no se sabe, y un contexto internacional bastante complejo, desfavorable, que no es solamente el conflicto en Ucrania. Hay otros conflictos que no son menores y que están muy cerca y que debemos estar presentes. Por eso, cuando pensamos la formación política y pensamos en la formación de cuadros políticos, tiene que ver no solamente, porque ojo, como me dijo Alfredo Sayos, negro, porque a mí me dicen negro, vos sabés, la gente allá en los barrios cómo produce política, y me resultó muy fuerte. Claro que se produce política, quizás no tendrán formación política, pero producen política todos los días, haga frío, haga calor, pero están todos los días produciendo.
Nosotros lo que podemos aportar es una herramienta distinta que está basada en propender a enriquecer esa mirada política cuando se produce política, quizás hasta de forma inconsciente. A eso nos vamos a abocar, pero valorando toda esa producción política que se da en los barrios y la estrategia pedagógica con la cual nos vamos a proyectar es en clave freiriana. Desde ahí vamos a posicionarnos porque tiene que ser un proceso de retroalimentación, como bien lo comentaba acá la compañera. Hay varios avances que vamos teniendo en la agenda que nos estamos empezando a proponer después del día de hoy. Muchas de ellas tienen que ver con la productividad de fuerza de trabajo, el desarrollo político territorial, los distintos emergentes y referentes del territorio que van surgiendo, el impacto de los nuevos derechos e identidades, la mirada ambientalista en la región, la perspectiva de género en nuestras barriadas y también en nuestras barriadas los derechos de la niñez. Por ahí vamos comenzando a construir esta agenda. Nosotros sabemos que son contenidos complejos, sabemos que llevar adelante este instituto va a ser algo complejo. Y recordé una frase que también, que la primera vez que la escuché fue en nuestro instituto, José Cepaz, Harvard le decíamos nosotros en aquella época, nuestro querido Harvard, un compañero, Juan Manuel Pérez, fue el primero que se escuché decir. Él dice que cuando entras a la NASA, a ver, pues la tengo, en la NASA hay un cartel que dice: aerodinámicamente el cuerpo de la abeja no está hecho para volar. Lo bueno es que la abeja no lo sabe y vuela. Nosotros sabemos que esto es complejo, pero estamos seguros que vamos a darnos la posibilidad de poder volar, porque si nosotros podemos volar, vamos a poder llegar a todos aquellos que creo que nos están esperando hace mucho, a todos aquellos que nos dedicamos a hacer un poquito de política, no solamente en el aula, sino también en el territorio. Así que muchas gracias a las familias de nuestros presidentes, muchas gracias a la familia Manso por permitirnos utilizar el nombre de Enrique. Una de las preocupaciones del revisionismo fue la difusión de su ideario, la necesidad de construir una nueva imagen del pasado en la conciencia de los argentinos, que exigía desplazar la historia que después de Caseros había sido sólidamente vertebrada de acuerdo a la interpretación liberal. Ahora le damos la palabra al profesor Juan Carlos Cantoni, nacido en Pergamino el 17 de diciembre de 1939, catedrático e historiador. Desde 1970 hasta el presente se ha desempeñado en cátedras de institutos de profesorados, especializándose en historia argentina contemporánea y en historia de la historiografía argentina. Integró cátedras de historia económica en la Universidad de Buenos Aires, 1974, historia social en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Se desempeñó como docente y como investigador en la Universidad de Morón. En tal condición dirigió el proyecto interdisciplinario Vialet Macet, Patrimonio Cultural, Desarrollo Turístico e Identidad Local. En dicha universidad fue también director de la licenciatura en Gestión y Promoción del Patrimonio Cultural y Turístico. Además, se desempeñó como director del Departamento de Historia del Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín Ben González. Entre sus trabajos e investigaciones figuran las gestiones diplomáticas de Manuel José García ante la Corte de Río de Janeiro, materiales para la enseñanza de la historia argentina contemporánea, el revisionismo histórico, ensayo de sistematización bibliográfica, política exterior argentina 1946-1979, materiales para una historia de la historiografía argentina contemporánea.
en coautoría con Fermín Chávez y Enrique Manson, en Historia Argentina 1946-1976, 4 tomos, homenaje a José María Rosa, Editorial Oriente 1993. Se desempeña actualmente como presidente del Centro de Estudios Históricos del Pensamiento Nacional y Latinoamericano. Con ustedes, el profesor Juan Carlos Cantoni. ¿Ustedes me escuchan? ¿No? Bueno. Y ¿saben lo que pasa? Es que si tengo que tener esto, no puedo echar mano a los machetes que traje aquí para poder hablar. Así que... Bueno, ahora sí. Bueno, en primer lugar, yo tengo que agradecer a los compañeros que emprenden esta instancia de formación, de cultivo, entre otras palabras, de asumir la trinchera que nos corresponde en la batalla cultural. Y creo que me hayan llamado, ¿no es cierto?, es para mí un motivo de orgullo, ¿no es cierto?, y además me obliga a un agradecimiento, ¿no es cierto?, por un lado, y por el otro lado, asistir, por supuesto, a la rememoración de a quien le debo haber sido profesor de muchos de ustedes, Enrique. Y no solamente eso, de recordarlo, ¿no es cierto?, como un cultor de la historia argentina contemporánea, un formador de formadores, eso es importante, ¿no es cierto? Y por otro lado, ¿no es cierto?, siempre vinculado a la formación de la conciencia nacional. No solamente quienes venían al instituto en aquellos años y a todos los institutos con los cuales compartimos cátedras con Enrique, sino también pensando en que esos formadores, ¿no es cierto?, serían a su vez los formadores de otra conciencia a través de la escuela. Porque hoy en día se trabaja mucho marcando la división del trabajo que correspondería a toda esta cuestión de la historia. El ámbito académico donde se forman los historiadores sostienen que los que están afuera y se meten con la historia son divulgadores. Y esta lectura de su condición de divulgadores pone a los docentes, ¿no es cierto?, en la situación de ser entes pasivos que reciben un mensaje de la historia y lo tienen que transmitir manual en mano a los alumnos. La batalla cultural que pensamos es la de romper esa estructura. Porque si nosotros pensamos que el rol de los docentes es la de divulgador de cuánta pavada se suele escribir en historia, y de esto me hago cargo, evidentemente no estaríamos acá. Yo creo que lo importante es tener en cuenta esa cuestión fundamental. Los docentes reciben de la historia escrita por el ámbito académico una serie de materiales que deben, por supuesto, trabajarlos como herramienta, ¿no es cierto? Y esto es importante para formar conciencia de lo que nuestros estudiantes traen de su condición popular. Tengamos claro que en realidad, ¿no es cierto?, los chicos de hoy no estudian historia. Y bueno, escúcheme, sentémonos a pensar por qué. Veamos qué es lo que está ocurriendo. Que los chicos de hoy, ¿no es cierto?, bueno, no sé, yo hace tiempo que no tengo contacto con la escuela secundaria, con la escuela media, perdón, y con el profesorado ya se van acumulando otros años más, así que por ahí de pronto esto me llega un poco de afuera con este asunto. Pero tengo una nieta que tiene 5 años
y esa nieta, ¿no es cierto?, se pone ante Samba, en el programa de televisión, y dice: a la carga mis valientes, y sabe quién es Belgrano y cuál es la bandera idolatrada, porque para ella la bandera es la bandera idolatrada. Entonces, yo pienso que en realidad, ¿no es cierto?, no es porque sea mi nieta y porque haya vivido así, sino porque en realidad eso es lo que está experimentando ella en sus muy pocos años y en su crecimiento. Yo creo que para entrar en el plano concreto del análisis de cuáles serían nuestras posturas, aquí tenemos presente, ¿no es cierto?, lo que también por otro lado se ha dicho. Yo no voy a insistir en decirles a ustedes, después de lo que acabo de comunicar, de que la historia es también política. José María Rosa decía que la historia era la política del pasado, y la historia sigue siendo también política del presente, y yo creo que esto es inexcusable. De todas maneras, creo que es necesario que entendamos no voy a entrar en el análisis muy extenso de las raíces de esta línea que Omar indicaba recién cuando señalaba a los tres grandes próceres, ¿no es cierto?, dos del siglo XIX, uno del siglo XX, más otros que podemos en condición de pueblo seguir construyendo. Porque los héroes no lo hacen los historiadores, los héroes los construyen los pueblos. Hay una frase, ¿no es cierto?, de un autor, ¿no es cierto?, que dice, le preguntaron: ¿qué es el héroe? Y dice: yo que usted buscaría en el pueblo la esencia del héroe. Porque el héroe, lo vuelvo a repetir, el historiador puede construir una imagen, el historiador puede aportar elementos para atacarlo o para defenderlo, para exaltarlo o para negarlo, pero en realidad el personaje histórico, un personaje histórico que suele ser sinónimo de épocas, ¿no es cierto?, lo es en tanto y en cuanto es la expresión concreta de lo popular. Y esto yo creo que es lo que tenemos que tener presente. Si nuestros alumnos al día de hoy están vacíos de compromiso con respecto a la historia, discúlpenme que utilice este término, ustedes están en la escuela, están dando clases, todo, y bueno, de alguna manera pueden tener más claro esto. Si están en esa manera es porque en la Argentina se ha producido el espantoso proceso de deshistorización. Y esto nos obliga a repensar un poco el proceso desde las raíces y ver por qué razón en la Argentina de hoy vivimos esto que llamamos deshistorización. Y aquí nos encontramos con el revisionismo histórico. El revisionismo histórico tiene una historia ininterrumpida. Y esto, cuando te digo que es ininterrumpida, es porque también se nutre de lo popular, porque el pueblo no desaparece. Entonces, cuando hablamos de revisionismo histórico, no podemos decir lo que alguna vez otros han dicho de que entraba ya en un proceso de liquidación histórica. Me refiero a la época en que, en aquel entonces era el compañero Menem, ¿no es cierto?, hacía de la historia, ¿no es cierto?, una serie de avioncitos para tirar de juguete. Yo creo en este sentido que el revisionismo histórico tiene distintas manifestaciones. En la década de los años 30 y 40, evidentemente, la problemática central seguía siendo, en las valoraciones de la historia, civilización y barbarie. ¿A dónde ponemos la civilización? ¿A dónde ponemos la barbarie? Es cuestión de correr las calles y las plazas de la Argentina para darse cuenta cuántos personajes forman aquello que se entendió de alguna manera como la civilización. Y preguntarse, como decía recién Omar citando a Fratkin, el pueblo ¿dónde está? Y evidentemente no sabría estar el pueblo ni en los nombres de las calles ni en las plazas, sino simplemente aquellos que se habían construido desde la perspectiva de esto que llamamos la civilización. Pero la civilización era una civilización falsa.
Raúl Scalabrini Ortiz decía que la Argentina era una nación sin realidad, porque no tenía precisamente la verdad de la historia que lo sustentara como nación. Y entonces no era esto porque en realidad la Argentina era una colonia. Y ahí entonces el revisionismo histórico toma el revisionismo histórico, los intelectuales del revisionismo histórico toman conciencia de la condición colonial de la Argentina y salieron a romper el esquema civilización y barbarie. Y ahora el problema era precisamente repudiar el imperialismo británico, que era el considerado dominante de la Argentina en aquellos años. Y a raíz de esto, ¿no es cierto?, siguieron trabajando y trabajaron en el marco de en algunos casos de una soledad total. Pequeños grupos se dedicaron a esto. Hasta que un día eclosionó el pueblo. Y no precisamente porque muchos de ellos lo hayan convocado, pero sí eclosionó el pueblo. Y ese 17 de octubre de 1945, los historiadores estaban ahí, al lado del Cabildo, viendo a estas masas de, diríamos así, descamisados, aunque algunas fotografías no los muestran tan en manga de camisa, pero de todas maneras eran mentalmente descamisados, y que de alguna manera gritaban nada más ni nada menos que patria sí, colonia no. Fíjate vos, se lo escuchamos, me acuerdo con Enrique una vez a Arturo Jauretche. Algún día les voy a contar la anécdota de Enrique con Jauretche y con el que está hablando. Estuvimos como hasta las 4 de la mañana hablando de historia. Pero bueno, de todas maneras, te digo, no solamente decía esto Jauretche, sino también José María Rosa. Pero fíjate que José María Rosa venía, ¿no es cierto?, de una extracción, ¿no es cierto?, más vinculada con la oligarquía, como se le llamaba entonces a la clase dominante, pero no tenía la concepción misma de la oligarquía. Su contacto con el pueblo lo dio precisamente su gestión como juez, como hombre de leyes en Santa Fe, ¿no es cierto?, donde pudo tomar contacto con mucha gente que traía no solo el recuerdo, sino también las experiencias del siglo anterior. Y entonces, la frase es esta: están gritando nuestras consignas. ¿Qué ocurre? El peronismo, que es a quien me estoy refiriendo, en su nacimiento a partir del 45, en ese momento, entonces dice, sí, entonces hay algunos tontos que dicen, sí, pero Perón le puso el nombre de Mitre, Sarmiento, Urquiza y qué sé yo a los ferrocarriles, por lo tanto no es revisionista. No, Perón estaba más allá de eso. Estaba más allá. Los ferrocarriles eran argentinos. Entonces, si tienen el nombre de aquellos próceres entre comillas, es un problema secundario. Para Perón en ese momento la tradición sanmartiniana, ¿no es cierto?, de independencia era lo más, de la tradición sanmartiniana y de la independencia era lo central, lo más importante. Por esa razón, el 9 de julio de 1947, Perón declaraba la independencia económica en la Casa de Tucumán. Festejar el 9 de julio es más importante que festejar el 25 de mayo. Y eso hay que tenerlo en cuenta. No digo que el 25 de mayo lo tengamos que borrar de la memoria de ninguna manera, pero cuidado, nuestra ruptura definitiva, en todo caso, y nacimiento de una futura próspera nación está el 9 de julio. Yo creo que la cosa pasa por allí. Bueno, la cosa es que durante el primer gobierno de Perón, mejor dicho, durante los dos gobiernos de Perón, el revisionismo histórico hizo su aparición en la escuela. Evidentemente, en un ámbito como los de la escuela, formadas en la tradición clásico-sarmientina, evidentemente encontrar allí algún elemento de revisionismo histórico era medio tremendo el asunto. Y esto vino después de la Constitución del 49. Y aquí quiero marcar una cosa: la Constitución del 49 marca una concepción del Estado. Esa concepción del Estado no fue inmediatamente transferida a la enseñanza, como venía siendo anteriormente, sino a partir del segundo gobierno de Perón, es decir, en el marco del segundo plan quinquenal.
Y ahí entonces es donde aparece una materia que se llama cultura ciudadana. Horror de todos los horrores. Cultura ciudadana, materia, ¿no es cierto?, que hacía de los chicos que no tienen las mentes contaminadas, ¿no es cierto?, aliados incondicionales del tirano y su esposa. Porque evidentemente cultura ciudadana era una materia esencialmente peronista. Pero recién empieza a aparecer a partir de 1952 y tiene una referencia continua en los 3 años del ciclo básico al pasado histórico leído en perspectiva revisionista, con un desemboque en el segundo plan quinquenal, con arreglo a lo que la Constitución establecía en ese momento, porque no era un invento de este vociferante líder que manipulaba la voluntad política de las masas. Evidentemente eso era una barbaridad. Bueno, en realidad fue tarde. Yo tuve cultura ciudadana en 1900, bueno, por allí, no vale la pena andar citándolo ahora. Y bueno, pero me acuerdo que era muy divertido en la escuela. ¿Por qué? Y porque, escúchame, el profesor de cultura ciudadana venía y bajaba una línea muy clara, muy particular del asunto. Pero el profesor de historia que teníamos en tercer año era un liberal absoluto. Entonces escuchábamos en la hora de historia las cosas que decía este personaje y después venía la de cultura ciudadana y escuchábamos a la otra. Era una hermosura. Pero esto fue considerado acto de una tiranía, ¿no es cierto? Y eso, por supuesto, se trató por todos los medios de destruir con la caída del primer peronismo. La Libertadora, que por supuesto no iba de ninguna manera a hacer política en la escuela, impuso una materia que se llamó educación democrática. Y en la materia de educación democrática, ¿no es cierto?, hablaba de la primera tiranía, ¿no es cierto?, que estaba identificada con la figura de don Juan Manuel, ¿no es cierto?, allí, y de la segunda tiranía de quien está al lado. ¿Está? Y entonces, esto era un canto, ¿no es cierto?, continuo y permanente para desperonizar. Si la escuela estaba orientada a desperonizar, ¿quién estaba haciendo política? De todas maneras, esto era también bastante divertido, porque en aquellos años mucha gente empezó a pensar el peronismo desde perspectivas propias del revisionismo histórico. Entonces, nosotros íbamos a la escuela, ¿no es cierto?, escuchábamos, ¿no es cierto?, lo de educación democrática, y todo el mundo se mataba de risa. ¿Qué es esto? No todos, pero mucha gente no le daba mucha importancia a esto. Esto duró hasta el 73. En el 73, 74, ¿no es cierto?, borramos. Digo borramos porque todos gritamos con mucha pasión la desaparición definitiva de educación democrática. ¿Por qué? ¿Porque éramos totalitarios? ¿Porque éramos fascistas? ¿Porque éramos nazis? No, porque ahora queríamos, ¿no es cierto?, que la gente en la escuela aprendiera a pensar la Argentina desde la historia verdadera. Y entonces, en ese caso, ¿no es cierto?, pudimos trabajar, y Enrique fue uno de los que estuvo metido en todo ese lío, bueno, más lío, para nosotros no era lío, de todas maneras, en formar una materia que se llamó Estudios de la Realidad Social Argentina, ERSA. ERSA, y lamentablemente duró poco, porque si ERSA se constituyó en el 74, en el 76, los militares, que tampoco hacían política en la escuela, ¿no es cierto?, vinieron a sacar la materia, ¿no es cierto?, y ahí poner otras de formación ciudadana o cosas por el estilo. Pero ¿qué pasaba? Fuera de los ámbitos, el pueblo se hacía revisionista. Y aquí, evidentemente, es cuando se hacía revisionista. ¿Por qué? Porque eso es un fenómeno no muy claramente explicado por, qué sé yo, un señor que es profesor en Berkeley, decía, ¿no es cierto?, que el revisionismo histórico estaba en el sentido común de la gente. ¿Saben a quién me refiero, no? A don Tulio Calperí. Entonces decía eso, claro, el sentido común de la gente se había hecho revisionista porque sí, o era revisionista porque veía, ¿no es cierto?, en lo que hacía la formación propia de su identidad, las raíces de lo que había sido negado sistemáticamente por la oligarquía dominante en la Argentina en función de otro tipo de intereses. No, convengamos, compañeros,
que la gente gritaba San Martín, Rosas, Perón, y a veces le preguntabas a algunos, ¿pero vos sabés quién es Rosas? No, no me importa, por estar al lado de Perón y de San Martín es suficiente, entonces no me vengan con otra cosa. Bueno, de pronto, había también en los años iniciales del revisionismo histórico, se había constituido un instituto que sigue siendo, ahora es Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. El Instituto Rosas también tiene sus andanzas en todo esto. ¿Te imaginas que eran un instituto formado por revisionistas que evidentemente, ahora bien, que evidentemente habían tenido la mayor parte de su vida en una clandestinidad, ¿no es cierto?, institucional, lo cual por supuesto es absolutamente comprensible, habida cuenta de que los mecanismos del poder político no te iban a tolerar de que estos tipos vinieran a hablar de Rosas, y mucho menos, ¿viste? Eso se había terminado en Caseros, pero bueno, ahora... Y entonces el instituto, ¿no es cierto?, sufrió también una contradicción, porque fíjense ustedes que nuestros institutos históricos, y espero que no tengamos que ver ese tema acá, ¿no es cierto?, el instituto histórico empieza a plantear, ¿no es cierto?, un proyecto en donde tenemos coincidencia, pero diferencias. Ahora fíjense ustedes, esto es como ver, me acuerdo de la anécdota de Weinfeld, ¿no es cierto?, ese periodista de Página 12 que ustedes habrán leído alguna vez, donde dice que cuando uno dice vemos el vaso medio lleno y el vaso medio vacío, hay diferencia entre el medio lleno y el medio vacío, pero los dos estamos mirando el vaso. Yo creo que todos miraban a Rosas, pero con distinta óptica, con distinta lectura. Claro está que todo esto podía haber sido simplemente una cuestión de espacios, digamos así, para discutir la historia en clave revisionista. No. Las reuniones del Instituto Juan Manuel de Rosas generalmente terminaban a las patadas. Y te digo, porque algunas de ellas, lamento que Enrique no esté, pero las habíamos vivido también. Y entonces, ahí es donde la figura de José María Rosa, en su momento, inicialmente, intentó, ¿no es cierto?, terminar de resolver esta cuestión. ¿Qué está pasando? Y yo me permito traer un texto cortito de Pepe Rosa, díganme si estoy muy lejos de la hora, de Pepe Rosa, que, fíjate vos, esto está tomado de las conversaciones que José María Rosa, entre paréntesis, supongo que todos nos abocaremos a leer la biografía de José María Rosa que hizo Enrique, ¿está? O sea, fíjense ustedes cómo lo llama Enrique, esto es una parte, Enrique la llama el historiador del pueblo. No es el historiador de un héroe en común, el héroe es el pueblo. Y esta es la visión que algunos dicen populista del revisionismo más contemporáneo. Dice, me resultaba difícil armonizar a los peronistas y antiperonistas que militaban. El rosismo se había hecho popular, y se inclinaba naturalmente al peronismo. Y eso no gustaba a los nacionalistas de viejo cuño firmes en su antiperonismo, sobre todo después que cayó Perón. Yo trataba de separar la historia de la política. Claro, yo hacía esfuerzos para mantener el equilibrio. Los rosistas antiperonistas se iban yendo, y los pocos que quedaban no acudían a las conferencias para no encontrarse con los peronistas. Y estos no tenían interés en oír a oradores que nos hablaran de Perón, además de Rosas. Acabé por cerrarlo políticamente, dijo Pepe Rosa, y terminó allí. De todas maneras, esto evidentemente tuvo su trascendencia relativa. Yo creo que lo que sí me acuerdo que en aquellos años, ¿cierto?, años donde las discusiones ya no eran simplemente entre liberación o dependencia, no eran simplemente entre civilización y barbarie, pueblo y oligarquía, o liberación o dependencia. Me acuerdo que en alguna medida esto era una especie de línea general, que hoy en día a los que no les conviene, ¿no es cierto?, la niegan. No porque sea liberación o dependencia, sino porque dice que no deben haber antinomias irreconciliables en el marco del análisis político, lo cual es un disparate. Pero de todas maneras era
¿no es cierto?, liberación o dependencia. Y yo creo que en ese proceso, ¿no es cierto?, concretamente, estábamos todos, ¿no es cierto?, involucrados en esto. Y ahí es donde realmente el revisionismo se hace populista. Y discúlpenme que hable de la palabra populista, pero yo no tengo ningún empaque en decir que estando peronistas somos populistas. ¿Está? Primero de todo porque los tontos, algunos que fueron presidentes de la República, dicen que el populismo peronista es la peor lacra que tiene o ha tenido, o el peor, qué sé yo, cáncer, no sé qué barbaridad dicen con respecto al tema de la Argentina. Ustedes saben a quién me refiero. Y en todo caso, ¿no es cierto?, si está planteando la problemática de ese tipo, alguien me enseñó una vez que a veces si tu enemigo dice negro, vos decís blanco, y hacete de blanco aunque no sepas qué color es. De todas maneras, ¿no es cierto?, me acuerdo que haber leído, ¿no es cierto?, a gente que sabe sobre populismo, y en realidad yo no tengo nada que avergonzarme, y creo que nosotros no podemos avergonzarnos, porque en realidad populismo y demagogia, como dicen algunos, no existe como tal, en la medida en que todos somos iguales, aunque sea ante la ley, aunque muy desiguales frente a la economía. Pero bueno, es otro problema. Entonces, el revisionismo se hizo populista, y con el populismo revisionista en ese momento, ¿qué es lo que ocurrió? La recuperación de la memoria de los caudillos populares que siguieron luchando por sus pueblos hasta muy avanzado el siglo XIX. Te diré que esa lucha no fue una batalla cultural, fue un genocidio. Porque hablamos del genocidio provocado, ¿no es cierto?, en los pueblos originarios, lo cual es cierto, trasladados casi hasta el siglo XX por aquello de Napalpí, ¿no es cierto?, la masacre, ¿no es cierto?, del Chaco. Pero de todas maneras, digamos esto, hubo además de eso un genocidio del pueblo clásico de la Argentina. Si ustedes me dicen, ¿qué caudillos? Sí, pero no era rosista. No era rosista, pero estaba con su pueblo. ¿Quién? El Chacho. Bueno, y si seguimos con los caudillos que van luchando hasta la última intentona, del último montonero, ¿no es cierto?, de aquel entonces, y evidentemente, cuando hablamos de esos caudillos, no hablamos simplemente de la desaparición física de ellos, sino del exterminio de quienes los acompañaban en las montoneras. Y eso fue un genocidio. Claro, la Argentina no se quedó sin pueblo porque vinieron mis abuelos, los gringos. Y evidentemente tampoco que murieron todos, pero de todas maneras hubo otra composición en ese entonces. Entonces, rescatar esos héroes populares, ¿no es cierto?, es una tarea que el revisionismo siguió durante, ¿no es cierto?, los años 60 y hasta avanzado el 70, hasta que de pronto vino la noche del proceso. En la noche del proceso, por supuesto, revisionismo histórico, y yo te diría que muchos de aquellos viejos nacionalistas que peleaban con los peronistas en el Instituto Juan Manuel de Rosas volvieron a aparecer. Otros andábamos andábamos en alguna manera tratando de encontrar a los desaparecidos, algunos de los cuales estuvieron muy cerca, Enrique y de quien habla. Y si no, recordemos a Monina Marasco, ¿no es cierto?, a Carlos Díaz y a otros que de alguna manera tuvieron que vivir la dolorosa experiencia del secuestro y la tortura. De todas maneras, en esa época, mientras nosotros andábamos, ¿no es cierto?, y no te digo que nos hacíamos los valientes, pero andábamos medio como con miedo muchas veces, tratando de cuidarnos y de seguir avanzando con esto. Aquí, ¿no es cierto?, se siguió dando clases revisionistas en el instituto que ustedes conocen. Está bien, bueno, macanudo. Los milicos no nos limpiaron por aquello. De todas maneras, hubo otros que se dedicaron a estudiar, porque pensaban que una vez terminado el problema de la guerra sucia, iba a venir la restauración de la democracia. Y estuvieron trabajando en núcleos, institutos de preparación de estudios históricos, ¿no es cierto?, que estuvieron, ellos dicen que con un exilio interno, estuvieron encapsulados durante el proceso bajo el amparo de fundaciones
norteamericanas, como la Ford Foundation, o fundaciones suecas o noruegas. Estos institutos, ¿no es cierto?, contaron con intelectuales que después de Malvinas, ahí hay una súbita, ¿no es cierto?, reaparición del revisionismo. Claro que cuando le quisimos poner ¿cómo es? Gaucho Rivero a Puerto Argentino, ¿no es cierto?, hubo quien dijo que no, como Gaucho Rivero, vamos a poner el nombre de un gaucho en las Malvinas, pará. Pero eso es otro problema. Entonces, estos centros de estudio que se autodenominaron think tank, así se dice, think tank, o sea, usinas de pensamiento, formaron líneas de pensamiento que después, por nuestra derrota en el 83, cobraron el perfil de intelectuales del alfonsinismo. Yo no digo que Alfonsín tenga la culpa, pero fíjense ustedes. Voy a nombrar algunos porque realmente vale la pena tenerlos presentes. CEDES, así se llama la sigla, sostenido por la Ford Foundation. Autores: Cavarossi, Oslak, Guillermo O'Donnell, Caputo, Surruil, Canitrot. CISEA, también sostenida por la Ford Foundation. Jorge Sábato y Schwarzer. PESA, otra institución también sostenida por fundaciones extranjeras. Luis Alberto Romero, Leandro Gutiérrez, Hilda Sábato, Corol, Beatriz Arlo, Carlos Altamirano. ¿Ustedes oyeron hablar alguna vez de estos historiadores? Bueno, estos historiadores, ¿no es cierto?, hicieron una historia, pero basando en otro concepto. A ver, ¿cuál concepto? Un concepto muy simple: autoritarismo y democracia. Con esto tiraban sus misiles al proceso, que por otro lado estaba frente al banquillo de los acusados en ese momento, pero de paso, ¿no es cierto? ¿Y qué es esto del peronismo y ese sindicalismo autoritario, etcétera, etcétera? Porque hay cuestión de leer, ¿no es cierto?, a Cavarossi para darte cuenta de que era así, y de no solo de Cavarossi, sino de todos los demás. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de paso, ¿no es cierto?, reivindicábamos que eran ellos la verdadera democracia, pero la otra había que ver cómo se la democratizaba, porque tampoco era garantía de una gran democracia. Yo creo que esto, ¿no es cierto?, autoritarismo y democracia, bueno, macanudo. Después vino el derrumbe del alfonsinismo, con todas las peleas que pudo haberse dado, pero ojo, estos intelectuales no desaparecieron, tienen continuidad. Y fíjense ustedes, ¿quién vino después? Menem lo hizo. ¿Y qué hizo Menem? Enajenó el patrimonio nacional. Dicen algunos que no vendió a alguno de sus familiares porque no tuvo comprador. Otros, salió y se abrazó con el almirante Rojas, con lo cual la Libertadora no era autora de fusilamiento en los basurales, de fusilamiento en la penitenciaría, de desapariciones y de todas las barbaridades que se habían sucedido en la Argentina desde el 55 hasta el 73. Para terminar con el revisionismo, ya con eso decimos, bueno, ahora los peronistas terminamos, pues nos abrazamos con el almirante Rojas, ya que más. Y para terminar con el revisionismo, trajo los restos de rosas de Inglaterra. Y no solamente eso, declaró el Instituto Juan Manuel de Rosas en un instituto nacional, todavía subsiste como tal, medio maltrecho en algunas cosas, pero todavía subsiste en lo nacional. Y un instituto que hizo en el 95 un congreso que nadie cita ni nadie reconoce, a pesar de que hubo en ese congreso participación de autores que no venían precisamente de la línea del revisionismo. Pero lo que es más tremendo, Menem primero y reformas educativas después empezaron a generar un proceso de deshistorización. Y en ese proceso de deshistorización venía atado a una idea o a una concepción que pensaba en que la Argentina podía ser un gran país
sin política. Claro, si suprimo el análisis de la historia, aunque el análisis crítico, si yo salgo de la historia, ¿y para qué tengo la política? En todo caso, volvemos otra vez a lo que decíamos al principio en cuanto a historia y política. Bueno, en realidad eso Menem lo hizo. Yo creo que es tremendo que un tipo, un expresidente, ¿no es cierto?, que se dijo peronista, en alguna medida pudo haber llegado a hacer semejante barbaridad. Quedó bien con todo, con Dios y con el diablo, ¿no es cierto? Quedó bien con la oligarquía, con el mundo del poder económico concentrado, quedó bien con el peronismo, quedó bien con... No, quedó bien con nadie. Cuando tuvo que abandonar el poder, porque bueno, la gente votó, o mejor dicho, no sé si votó otra cosa, pero lo que vino después de Menem fue peor que lo anterior. Y ahí estamos en el 2001 y nos acercamos al presente. Quédese tranquilo que me falta poquito. Cuando llegamos al 2001, ¿no es cierto? Bueno, te voy a decir lo que fueron las tristes jornadas del 2001, las sangrientas jornadas del 2001. Nosotros hemos tenido en el Instituto en Moreno, gente que estuvo, ¿no es cierto?, en la plaza en ese momento, y que estuvo en la plaza y evidentemente en los momentos de la represión más sangrienta, aun cuando no tenían o no tuvieron nada que ver con la represión. De todas maneras, fue tremendo. Fue algo, digamos así, que sumaba muertos a los muertos que inicialmente el peronismo había tenido del 45. Estoy hablando de Darwin Passaponti, caído por los tiros de crítica en la Avenida de Mayo cuando avanzaban sobre la plaza, hasta los 330 y tantos muertos del bombardeo de Plaza de Mayo, más los fusilamientos, más las desapariciones de dirigentes obreros. Bueno, escúchenme, esto evidentemente no tiene parangón. Terminado esto, después del 2001, ¿no es cierto? En todo caso, un chiquitito así ya me voy. Entonces, terminado en el 2001, ¿no es cierto?, viene la época de oro que Omar señalaba recién, de los bicentenarios. Hay un reencuentro con la política. Yo no les voy a decir a ustedes que todos tienen la misma experiencia vivida, que de alguna manera, ¿no es cierto?, que de alguna manera la llegada de Néstor Kirchner y posteriormente de Cristina es el resultado de un renacimiento de la política. Y ese renacimiento de la política, ¿no es cierto?, a partir de las crisis vividas, a partir de los terribles sacudón de la guerra de Malvinas, etc., evidentemente necesitaba un espacio de la historia. Y entonces es cuando se dispuso la creación de un instituto, te lo cuento así rápidamente, Decreto 1880 del 2011, que establecía, entre otras cosas, con todos los considerandos, no te lo voy a leer todo, créase en jurisdicción de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación el Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano Manuel Dorrego, con carácter de organismo desconcentrado cuya finalidad primordial será el estudio, la ponderación y la enseñanza de la vida y obra de las personalidades de nuestra historia y de la historia iberoamericana. Y entonces se establecía premios, un premio José María Rosas y un premio Jorge Abelardo Ramos. Ahora, escucha, un poco Ginny ya, ¿cómo se dice? Pero bueno, de acuerdo. De todas maneras, seguía avanzando, te digo, están los considerandos. Yo les voy a dejar la copia del decreto, si les parece. Y de pronto dice, el Instituto Nacional de Revisionismo será dirigido por una comisión directiva cuya primera composición será la siguiente. Presidente Mario Ernesto O'Donnell. Todo el mundo lo conoce como Pacho. Vicepresidente primero, Araceli Bellota. Vicepresidente segundo, Víctor Jorge, acá se equivocó, Ramos. Víctor Jorge Ramos, es el hijo de Ramos. Entonces ustedes comprenderán de que quien firmó este decreto tenía que poner un poquito a los dos. Está bien, ya está. Lo cual no era problema, porque por otro lado el Colorado Ramos, a pesar de unas cuantas rarezas que ha tenido en su vida,
entre ellas ser embajador de Menem en México, de alguna manera contribuyó en gran medida a dar, ¿no es cierto?, sustancia a la concepción de esta que llamamos conciencia histórica nacional. Secretario Luis Launay, prosecretario Marcelo Gullo, tesorero Pablo Vázquez, fíjate vos, protesorera Manauta Leticia Catalina, vocales titulares Ana María Jaramillo, Leticia Catalina Manauta, Enrique José María Manson. Y yo digo Enrique José María porque yo siempre le dije José María, aunque muchos no recuerdan de que su segundo nombre era precisamente este. Bueno, Manson y unos vocales, etcétera, etcétera. Bueno, uno podría pensar de que todo anduvo bien, ¿ah? Sin embargo, en el instituto había cosas que no eran muy conciliables, y no precisamente del accionar de Enrique José María Manson, mi querido amigo, a quien recuerdo bueno, lo recuerdo en este momento, sino que realmente, ¿no es cierto?, evidentemente había cosas que no eran, porque este Víctor Ramos, ¿no es cierto?, había sido, lo habían nombrado, digamos así, director del Museo del Cabildo. Cuando llega Cristina, ¿no es cierto?, Cristina impulsó para el Museo del Cabildo a Teresa Parodi. Ahora, Teresa Parodi, ustedes la conocen, ¿no? Teresa Parodi, de pronto, ¿no es cierto?, no iba a estar en muy buenos términos con Víctor Ramos. Víctor Ramos se tuvo que ir y no muy bien de allí. Por lo tanto, recala en el instituto, ¿no es cierto?, Dorrego, y ahí empieza a fogonear, ¿no es cierto?, ¿contra quién? ¿Contra Enrique? ¿Contra los demás? No, contra Pacho O'Donnell. Y Pacho O'Donnell, en un momento determinado, se enoja, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace Pacho O'Donnell? Entonces, yo no puedo establecer lo que José María Rosa había hecho entre peronistas y antiperonistas, ¿no es cierto? Entonces, no solamente renunció, sino que pidió que se disolviera el Instituto Dorrego. El Instituto Dorrego tenía la finalidad de promover el restablecimiento y la restauración y vigencia de ese, digamos así, de ese revisionismo. ¿Y qué pasó? El Instituto Dorrego, ¿no es cierto?, a pesar de sus peleitas internas, ¿no es cierto?, vuelvo a repetir, Enrique Benino, lo hablamos muchas veces, esto no es que estuviera, bueno, sabía quién era Pacho O'Donnell, sabía quién era Víctor Ramos, y después te voy a leer lo que escribió él, ¿no es cierto?, después del cierre del instituto. Pero ¿qué pasa? Esto provocó un remesón impresionante en todo el ámbito académico de la Argentina. ¿Qué es esto de un instituto de revisionismo histórico? Y lo más terrible del caso, ¿no es cierto?, es que todos de los que he nombrado que se formaron bajo el amparo de las fundaciones extranjeras y el proceso, todos, ¿no es cierto?, puntuaban el hecho del peligro que entrañaba un instituto nacional de llevar el revisionismo histórico a la escuela. Porque ese es el temor que estos sectores, estos señores que hablamos que mencioné hace un momento, estos sectores, fíjate quiénes eran las críticas del instituto: Tulio Calperindongui, Hilda Sábato, Beatriz Arlo, Zaida Lobato, Suriano, Natalio Botana, Carlos Altamirano, Tarcus, Casparrós. ¿Quiénes lo defendieron? Estela Carlotto, Antonio Cafiero, Ernesto Laclau. Después otro día hablaríamos de Laclau, no sé si ustedes hablan de Laclau, pero evidentemente, ¿viste? Y Enrique, obviamente, ¿no es cierto?, hasta donde le fue posible hacerlo. ¿Por qué el temor de que esto podía ser una avanzada del cristinismo, ¿no es cierto?, en crear la revitalización del revisionismo histórico para llevarlo a la escuela? Porque ellos estaban atados a la corporación de los historiadores. Esto que en el 2004 se rompió cuando le crearon en la Facultad de Filosofía y Letras una cátedra paralela a la cátedra que manejaba Romerito, o precisamente Luis Alberto Romero. Entonces, de pronto, ¿no es cierto?, esto que no lo habían terminado de resolver, porque Galperín había dicho que eso eran los malos tiempos de la historia, ahora venía por la medida de una presidenta que firmaba el decreto, dicho sea de paso,
a establecer en la revitalización del revisionismo histórico. Y si esto va a la escuela, ¿qué pasa? Y si esto va a la escuela, es muy probable que los docentes no se transformen en repetidores de lo que ustedes escriben como historia. ¿Está? Entonces, cuidado. Esto hay que cortarlo de antemano. Yo creo que ahí está el desafío nuestro actualmente. Nosotros tenemos que seguir pensando que de alguna manera el revisionismo histórico tiene un desafío fundamental en este momento. Ya no es el siglo XIX el objeto específico de estudio, ahora es el siglo XX. Pero tenemos que rescatar del siglo XX a sus héroes, mejor dicho, a los héroes de nuestro pueblo, porque esos son precisamente los que de alguna manera se configuraron como los conductores de esa entidad colectiva, pluriclasista, y yo te diría que plurinacional también, si vamos al caso, ¿no es cierto?, que de alguna manera forma lo que llamamos nuestro pueblo. ¿Está? Yo creo que esto es... Bueno, me van a permitir que lea el texto de este artículo que escribió Enrique y que lo publicó en la agencia Pacurondo, ¿no es cierto?, y que se refiere precisamente a las cuestiones vinculadas con este instituto que no tuvo larga vida, pero que de alguna manera conmovió todos los cimientos, ¿no es cierto?, del mundo académico. Dice, lo había visto, sin duda, hablar por televisión, y me parecía un buen entrevistador. Se está refiriendo obviamente a Pacho. A un buen entrevistador. En aquellos jóvenes tiempos solía permitir que el entrevistado expusiera sus ideas. Más adelante tomaría la costumbre de monopolizar el uso de la palabra, impidiendo que el espectador se enterara de lo que el interpelado pensaba. No había leído sus libros. Volcado al estudio de la historia de nuestro siglo XX, no prestaba mayor atención a las publicaciones de periodos anteriores. Eso me acusó algún malestar con un alumno que me preguntó mi opinión sobre los recientes éxitos de Felipe Piña y sus mitos. Convertidos en el bestseller del momento, no había leído los libros de Felipe, lo que me convertía en una especie de bicho raro, por lo que me limité a contestar con el chiste tonto de que jamás criticaría a Piña, porque mi interlocutor se daría cuenta fácilmente que lo hacía porque vende muchos más libros que yo. Este es Enrique, indiscutiblemente. Desde distintas cuevas del revisionismo histórico nos habíamos ido juntando grupos, entre los que algunos con más audacia, otros con modestia, nos llamábamos historiadores. Todos habíamos volcado nuestro compromiso con la memoria nacional para ponerlo al servicio de la inesperada transformación que sufría nuestra patria en esos 12 años ganados para nosotros, perdidos para nuestros habituales contradictores. Fue la aparición del polígrafo, médico, psiquiatra, novelista, dramaturgo, político y más recientemente historiador. Era el contacto ideal por su condición de figura mediática conocida y aún respetada para llevar a cabo el proyecto de constituir un instituto histórico que, inspirado en nuestros viejos maestros revisionistas, recogiera la bandera de la visión nacional y popular de la historia, para hacer nuestro aporte desde nuestro campo en la tarea de recuperación de la Argentina, que casi había llegado a desaparecer en el 2001. Era él quien facilitaría los contactos necesarios. Él había dicho en alguna conversación informal que no quería ser el presidente de la nueva institución. Muchos no le creímos, pero no era importante. Fue él quien gestionó la primera entrevista con la presidenta de la Nación. Fue él quien le pidió la creación del nuevo instituto. Él y Cristina imaginaron el nombre del mártir de Navarro para denominarlo. La aparición de Dorrego se anticipó de alguna manera al actual pontífice argentino. Hizo lío. Eso se trata. Hizo lío. La autodenominada Tribuna de Doctrina, el diario de Mitre, lo llamaban los alcinistas, se apresuró a denunciar que el mundo académico argentino acaba de ingresar en una fuerte polémica sobre el nuevo relato histórico que se propone instaurar el kirchnerismo. Por medio del decreto 1880/11,
firmado por la Presidenta hace 10 días, el Gobierno creó el Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Iberoamericano Manuel Dorrego y se propone reescribir la historia argentina a través de algunos de los grandes personajes del pasado. Para la Nación se ignora aún si el objetivo real no será incorporar este nuevo, dice textual de la Nación, este nuevo relato histórico en los programas de las escuelas secundarias, y alertan en consecuencia sobre la posibilidad de que esta operación impulsada por la Casa Rosada tenga como meta la instauración de un pensamiento único del pasado. Mirá vos quién habla del pensamiento único del pasado, el diario de Mitre. Sin embargo, y a pesar de lo mucho que el Instituto Dorrego produjo durante su corta vida, esta fue tal vez demasiado corta, o sus integrantes, aunque no meros historiadores silvestres, esto de historiador silvestre de Pacho, no tuvimos en ese tiempo la capacidad necesaria para cumplir plenamente con los objetivos. Tal vez han sido muchas décadas de clandestinidad intelectual ante la religión historiográfica establecida, que facilitaron los errores y las carencias, que llevaron a quien fuera el principal impulsor de la iniciativa a sugerir la disolución del instituto, y quien ocupara importantes funciones por méritos heredados de su padre, a mezclar al Dorrego con sus internas políticas personales. Y se está refiriendo a Víctor Almagro, pero es Víctor Ramos, porque Víctor Almagro es el seudónimo del padre. Y uno tiene algún camino recorrido en el campo de la historia. Y también pude conocer la vanidad de quien no vaciló en adornar la entrada de la librería del instituto con un cartel que presentaba su rostro, escoltados por los de Pepe Rosa y del Colorado Ramos. Y como nos permitieron formar un equipo de trabajo dedicado a estudiar y clasificar y divulgar el pensamiento de quienes habían sido nuestros maestros en la corriente más popular del revisionismo, el mismo Pepe, Fermín Chávez, Osvaldo Guglielmino, optamos por concentrarnos en nuestra labor, dejando a otros la figuración que tanto bien les hacía. Es cierto que no faltaron los chisporroteos como cuando consideramos necesario recordar que José María Rosa y Félix Luna eran abogados, que Jorge Abelardo Ramos carecía de título y que Fermín Chávez no había ido más allá del noviciado dominico, sin ser por ello menos historiadores silvestres, como se solía decir en reuniones internas de prolíficos autores como Araceli Bellota o Hugo Chumbita. Pero dejamos hacer, y cuando escuchamos pasivamente que el Instituto Dorrego debía trascender al actual gobierno para instalarse por los siglos de los siglos, dejamos hacer. Y por todo eso nos sentimos mal. No por lo que hicimos mejor o peor en el ámbito del instituto, que tiene la gloria de haber sido creado por Cristina y haber sido derogado por Macri. Por lo que dejamos hacer, hablar, por no oponernos al afán de figuración de quien hoy exige a la presidenta pedir disculpas como un gesto de dignidad, a quien dice haber dado un portazo al retirarse del instituto que él mismo presidía, porque había lacras, porque formaba parte de un gobierno que estamos hablando de expedientes con la firma presidencial y con la del propio denunciante. Esto fue un plan orquestado y protegido de la Casa Rosada, bla, bla, bla. Amable lector, he escrito estas palabras con vergüenza por mi desidia, por haber dejado hacer a quienes tiene además pecados veniales, a mi juicio, como aquel que llevó un transeúnte que caminaba por la calle Balcarce una mañana que salíamos de la Casa Rosada a gritarle: Pacho, ¿desde cuándo dejaste de ser menemista? En memoria de Enrique José María Manson. Buena clase, bien. Vamos a cerrar. Vamos a entregar un presente acá al profesor. Para usted, profesor. No es un par de zapatos, ¿no? Es algo que se viene reclamando. Ábralo así los compañeros saben de qué se trata. ¿Estás seguro? Sí, es algo que se está reclamando en uso últimamente. Mientras se va abriendo, les cuento que este proyecto, que había surgido inicialmente para San Miguel, muy rápidamente se extendió a los distritos vecinos. Y ¿hace falta una lapicera? ¿Me equivoco? No. Y nuestro instituto
Digo nuestro porque es de lo que entendemos como región 9 educativa. Gracias a Gustavo Oco, gracias a Gabriel Espinel, gracias al compañero presidente del Consejo Escolar de Malvinas, gracias a un montón de compañeros que han estado acompañando, a los compañeros de José C. Paz, Moreno y Malvinas, que ahora todos formamos parte de este instituto apadrinado por Juan Carlos Cantoni, que se llama Instituto Enrique Manso. Un fuerte aplauso para todos. A ver si saben esta canción. No se la letra o yo todos unidos haremos siempre haremos unido de corazón, viva Perón, a la gran masa del pueblo, combatiendo al capital, pero que grande son.